Entonces, qué lindo el subtítulo, lo que contamina al hombre. Este va a ser Lo que interesante. veníamos un poco hablando hoy. Esto se va a poner muy interesante. Muy Muy interesante. interesante. ¿Quién quiere empezar leyendo? Yo leo, yo. Acá tenemos a la Yo. lectora oficial. Yo. Yo. Empiezo leyendo. Adelante. ¿Hasta dónde querés que lea? Y léete un poco, qué sé yo, no sé. Hasta el 8 leo. Dale. O hasta el 9, por ahí. Dale. 9, por ahí. Bueno, o qué sé yo. Bueno, leo. Dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a alguno de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no lo dejáis hacer, mas por su padre o por su padre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Bien, perfecto ahí. Bueno, a más ver, claro, no sé. ¿quién quiere comentar este hermoso pasaje? ¿Puedo comentar? Sí, Lu, adelante, querida. Nada, acá. Bueno, habla sobre el tema de que estas personas, los fariseos, enseñaban doctrinas como mandamientos de hombres, ¿no? Que eso ya lo había hablado, o sea, lo habíamos leído siempre en Mateo. Pero acá como que lo explica más, ¿no? Dice que se aferraban a las tradiciones y validaban los mandamientos para aferrarse a esas tradiciones, ¿no? Y eso es lo que hoy capaz se ve más como común, ¿no? Que se siguen tradiciones sin saber por qué, y a veces esas tradiciones van en contra de los mandamientos de Dios. Me gustó porque está bastante bien explicado acá. O sea, al tema de enseñando doctrinas como mandamientos de hombres lo amplía y explica bien eso, ¿no? Gracias, Lu. Muy bueno. Gracias. Sí. Adelante, Glenda. ¿Puedo comentar? Sí. Sí, adelante. Justamente estaba mirando acá en el 5, 7:5, que dice, le preguntaron, pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? O sea que ellos eran los que los mandaban, que tenían que hacer eso, ¿no es cierto? No Dios, no es un mandamiento de Dios. Eso es lo que me llamó la atención, ¿cierto? Gracias, Glenda. Gracias. Sonia, ¿algún comentario? Bueno, ¿No se enganchó Sonia? los desenganchó. Bueno. No, aquí estoy, lo que pasa es que como tengo el micrófono lejos, no.
¿No tenés comentarios, Sonia? No. Pues, Ok. Bueno, gracias igual. Gracias. Bueno, entonces fíjense. Fíjense lo siguiente. Acá Yeshua empieza hablando del tema de los vasos y de los jarros y de los rituales que hacían con los vasos y las manos, el lavamiento de manos, el lavamiento de jarros, el lavamiento de vasos. Una vez me interioricé un poquito sobre ese tema y realmente era una cosa muy compleja que hacían ellos. Que por un lado, bueno, higienizaban las cosas, pero por otro lado se torturaban la vida con un protocolo extremadamente burocrático, que perdían un montón de tiempo en pavadas, digamos así, desde mi punto de vista, por lo menos, para decirlo claro, ¿no? Le perdían el tiempo en un montón de pavadas. Pero Yeshua no le atacó las pavadas, le atacó las tradiciones. No las tradiciones que nosotros podamos hacer en nuestras propias vidas que sean pavadas, sino atacó las tradiciones que iban en contra de los mandamientos de Dios. Exacto. Porque es imposible que el hombre no genere sus propias leyes, sus propias tradiciones, sus propias costumbres. Dios respeta porque le dio libre albedrío al hombre. Le dio libre albedrío. Entonces usted en su casa es amo y señor de establecer sus costumbres, y si a una persona no las respeta, bueno, entonces se está enemistando con Dios, porque la persona tenemos libre albedrío. Jesús, Yeshua, se ocupó de marcar claramente que las tradiciones que a él lo enfadaban, que nos alejaban de la vida eterna, que nos alejaban de Dios, eran las que iban en contra de los mandamientos. Esas tenemos que abominar. Esas son las que tenemos que abominar. Exacto. Entonces, si usted mañana quiere hacer, no sé, un pan que tiene forma de candelabro acá y adorar así a Dios, y bueno, está dentro de la libertad, porque eso no hay nada en la Torá que vaya en contra de eso. Pero el punto es cuando usted, con su tradición, y usted encima lo está enseñando a otros, porque eran los ancianos, los que eran respetados en Israel. Entonces, con su tradición, ¿qué era lo que contaminaba al hombre? Cuando uno inventa algo que va en contra de la ley de Dios. Y ahí les dijo que los vasos no le dijo nada, él fue al ejemplo de los padres. Donde el mandamiento número 5 dice, honra a tu padre y a tu madre, y ellos decían que era más importante llevar el corbán al templo que ayudar a un padre y una madre que puede estar necesitado económicamente, de recursos. Entonces ellos habían inventado una regla en donde decían que era más importante servir con los recursos al corbán del templo que ayudar a un padre y una madre que puedan estar pasando por carencia económica, ¿no? de recursos. Así que ahí Yeshua atacó, ahí sí le fue a la yugular, directo a la yugular. Entonces ahí dejó en claro qué tipo de mandamiento tergiversaban estos hombres para sus vanidades y sus frivolidades, ¿no? A ver, la ofrenda al templo era algo que estaba estipulado en la ley de Dios, pero no estaba por arriba del mandamiento. Eso es lo que te está diciendo Jesús en otras palabras. Bueno, ¿no y es ahí estamos y siempre al vemos, punto de la ahí diferencia vemos, entre el estatuto, el decreto y el mandamiento. y el mandamiento. Entonces Jesús les está haciendo ver el punto que lo más importante era el mandamiento. Era el mandamiento. Entonces ellos estaban mostrando, por un lado, que no les importaba el mandamiento, y por otro lado también mostraban que eran codiciosos, porque el corbán, que era para el templo, también era para ellos. Entonces, las ofrendas las usaban ellos, entonces ellos eran codiciosos y estaban invalidando de esta forma el mandamiento el quinto, en este caso que menciona Jesús, ¿no? Estaban invalidando el mandamiento. Y fíjense cuán importante era el mandamiento, que ese es otro punto que quiero destacar, que lo dice Marcos: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre y a la madre muera irremisiblemente. O sea, era un mandamiento muy, muy importante ese. Así que no podemos pasar por alto lo que dice Jesús acá. Realmente Jesús aclaró exactamente que aquello que invalida un mandamiento, que es lo más importante, estamos ya en el horno, estamos poniendo nuestra propia opinión y nuestras propias reglas.
Así que quiero dejar esto, hermanos, bien en claro para que por un lado no incumplamos la ley de Dios y por otro lado no vivamos torturados pensando que todas las pequeñas costumbres o cosas que nosotros tenemos que no están basadas en la Biblia son desagradables a Dios. Ese no es el caso. Toda la Torá, toda la instrucción divina nos apunta que el hombre tiene libre albedrío, que el hombre tiene preferencias, que tiene gustos, pero donde habló Dios, el hombre ahí pone en segunda instancia todo lo que el hombre pueda pensar, o lo que pueda hacer como tradición, o lo que venga de las tradiciones de sus padres, o de sus congregaciones, o lo que sea. Uno ahí se tiene que plantar frente a eso. Ese es un punto de vista que a mi criterio es equilibrado. A ver, ¿qué otro comentario podemos hacer al respecto? Ángel, ¿querés hacer algún comentario, por favor? ¿Verdad que no? Okay. No. Bueno, Ok, Ángel, gracias igual. Gracias. seguimos leyendo pues de ahí. Seguimos leyendo Vamos a seguir entonces, seguimos leyendo. Desde el 14 en adelante. A ver, Seguimos ¿quién lo leyendo quiere del leer? 14 en adelante. ¿Quién quiere leer? Hasta el subtítulo, hasta el 23 podemos. ¿Quién anda con ganas de leer? Eli tiene ganas de leer. Oh, sí, bueno. Eli. medio como impuesta la gana. Dale. Y llamando así a toda la multitud les dijo: Oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿También vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Wow, qué fuerte. Borrate, contamina. Está bueno eso, ¿eh? Y fíjate la pregunta, ¿no? Le decía a sus propios discípulos, ¿no? Hombres apostólicos, estamos hablando, de nivel apostólico, ¿no? Le decía a sus apóstoles, le decía, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? Así que fíjense qué nos quedará a nosotros, ¿no? Bueno, tratemos de hacer un esfuerzo de entender lo que dice Yeshua, ¿no? En este punto. ¿Nos está diciendo acaso, él está diciendo acaso que no tenemos que cuidar lo que comemos? ¿Que podemos comer cualquier veneno, porquería o cosa inmunda? No. Nos está diciendo eso porque dice él, fíjate lo que dice, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? Le está hablando en una forma figurada, ¿no? ¿Qué está haciendo, qué está estableciendo a través de la figura que está él predicando en este momento? ¿Qué es lo que está estableciendo? ¿Qué quiere establecer como idea directriz en este discurso? Como idea directriz, lo que está queriendo transmitir Jesús es que lo que viene del corazón es lo importante, no lo demás. Gracias. Quiere decir entonces que hay cosas más importantes y cosas menos importantes. Eso es lo que quiere decir Yeshua. No quiere decir que vos vayas y te tomes un pedazo de veneno, o que comas una carne inmunda que después te haga mal al cuerpo, o que comas algo que está sucio o podrido. No está diciendo eso. Él está diciendo que lo más importante, porque en última instancia, si usted come algo podrido o inmundo, a lo sumo morirá físicamente, pero su alma va a estar preservada. Pero si usted incumple los mandamientos de Dios, su alma está en peligro. Su alma está en peligro. Entonces Yeshua siempre predicó para la salvación del alma. La salvación del alma, la vida eterna. Eso es lo que le preocupaba sobremanera a Yeshua. Entonces él dice, ¿ustedes están sin entendimiento? Yo lo que les estoy diciendo es que es mucho más importante vigilar lo que alimenta a uno en el corazón que lo que uno alimenta por la boca. Estas personas están haciendo al revés, se preocupan más por lo que alimentan a su vientre
que por lo que alimentan a su corazón. Entonces, esa es la clara enseñanza que da el Mesías y que obviamente los hipócritas estaban velados al entendimiento de la enseñanza. Los hipócritas estaban siempre considerando solamente la parte física de las cosas. La parte física, la carne. La carne. De las cosas, aparentar ser justo. Y Yeshua decía cómo, dice, se preocupan tanto por lo que entra en la boca y no se preocupa por lo que le entra en el corazón, que de eso proviene la vida eterna, de eso proviene la vida, ¿no? Bueno, comentarios, por favor, comentarios que quieran hacer. Alberto, ¿qué comentario tenés de esto? Bueno, la actitud de los fariseos era no solamente que ellos hacían leyes, como decías, y las tenían para ellos, sino que las imponían a la gente que quería adorar a Dios. Entonces le ponían unas cargas terribles que era difícil de llevar, y eso es Jesús lo que le enojaba. No que ellos quisieran exagerar la nota al obedecer, sino que le imponían a otros esas cargas. Sí. Gracias, claro, qué buen punto de vista ese. Exacto, claro, claro, no solamente si ellos lo harían para ellos todavía, pero encima se lo querían hacer pasar por ley divina. O sea, los inventos de ellos eran ley divina. Sí, adelante, Sonia. Ponían sus propios intereses, ¿no? Porque, pues ahí también observamos de que ellos imponían sus propios intereses en la parte económica. Ellos querían poner más cargas porque ellos no querían perder nada, como se dice. Pues. Claro, se muestra eso, sí. Hasta se abusaban de la ofrenda, que era algo que sí estaba estipulado en la ley de Dios, llevar ofrenda al templo, y hasta eso ellos eran sumamente codiciosos. Yo la verdad que en los años cuando uno va comprendiendo las enseñanzas estas un poco mejor, te das cuenta, estos hombres se habían apartado tanto de Dios, eran hombres que eran superficiales totalmente, pero tan superficiales que cuesta creerlo a veces que un hombre pueda llegar a tal alejamiento de Dios, ¿no? Llegan a estar muertos, como les dijo Jesús en Mateo, en otra enseñanza, que eran sepulcros que por fuera eran blanqueados, pero estaban llenos de huesos muertos por dentro, estaban muertos por dentro. Sí, la verdad que habían llegado a un extremo de alejamiento del Espíritu de Dios, no entendían nada además, estaban tan ciegos a las verdades que les enseñaba Yeshua, y Yeshua estaba tan indignado con ellos, porque eran los de su clase, era la clase sacerdotal, era la clase a la cual él había venido, ¿no? Y se ve que él abrigaba una esperanza en su corazón de que ellos recapacitaran y se arrepintieran. Pero lamentablemente la historia contó de que ellos redoblaron su dureza de corazón y mataron al Hijo del Dios vivo. Así que lo mataron físicamente, obviamente, porque lo único que podían hacer es eso, matarlo físicamente, ¿no? Pero lo mataron, lo hicieron sufrir en la tierra y lo hicieron sufrir ya cuando él predicaba. Lo hicieron sufrir mucho cuando él predicaba y después lo hicieron sufrir en la cruz de la agonía, ¿no? Así que en el tormento. Así que bueno, sí, lamentable todo esto, ¿no? La tradición, y lamentablemente hay gente que ha puesto el corazón en las tradiciones, uno lo escucha a celebridades que dicen que ellos aman las tradiciones y que las tradiciones son muy importantes. Y bueno, y ahí hay que decirles, ¿no? Hay que predicarles, mire, si su tradición invalida la ley de Dios, usted está en pecado de muerte. O sea que nosotros estamos llamados a este trabajo que es decir las cosas por su nombre, ¿no? Como hacía Yeshua, ¿no? Si su tradición es una pavada, bueno, allá usted pierda su dinero como quiera, pierda su tiempo como usted quiera, pero si la tradición está invalidando una ley de Dios, la situación para usted es grave, tiene que arrepentirse. Y eso nos vale a todos, ¿no? El que habla primero y a todos los demás, ¿no? A todos los que estamos acá. Así que bueno, no sé si hay algún otro comentario que quieran hacer sobre este tema interesante de Marcos. ¿Hola? Sí. Nancy, adelante. No, adelante. Representante acá. Bueno. Adelante, Alberto.
el milagro cuando Jesús convierte el agua en vino en la boda de Caná. Sí. Parece que hubo Jesús al convertir el agua en vino, parece que hubo les manifestó una ceremonia que ellos tenían que tener que meter el jarro 7 veces, creo, en el agua, para purificarla, algo así, no sé. Pero era parte, y Jesús al convertir el agua en vino como que los estaba evidenciando de ese error. No sé bien, vos sabés cómo es, ¿no? No, lo que puedo decirte es que sí sé que ellos tenían una tradición en la cual creo que pasaban, o un recipiente antes de ser usado, lo pasaban por los 7 jarros. Primero por un jarro, como que lo lavaban, el segundo lo enjuagaban, el tercero lo enjuagaban mejor, el cuarto, el quinto, el 6 y el 7, y como el 7 es un número sagrado, para todos nosotros es sagrado, entonces ellos aprovecharon el número 7 para su tradición, Era un ritual, vestirla de santidad, o sea, hacer pasar algo que inventaron los hombres como si fuera santo. Le pusieron el 7, entonces cuando le pusieron el 7 les hacían creer que eso era santo. Y Yeshua agarró los siete tazones de esa limpieza ceremonial y lo transforma en vino, y entonces es como diciendo, bueno, yo la pavada del hombre la voy a transformar en algo mejor, en algo que les va a dar felicidad a las personas, ¿no? Como es el vino, que el vino en justa medida entona el corazón. Entonces, bueno, no sé, veo eso, que simplemente dijo esta pavada, yo la voy a transformar en algo que valga la pena. Y ahí ya no pudieron enjuagar más los tazones porque les quedó el vino de altísima calidad, así que ya se les acabó el enjuague a todos. Pero bueno, era una tradición de los hombres y Yeshua no la criticó tampoco, pero dio una enseñanza, con esos tazones, ¿no? Algunos pueden pensar que esas cosas estaban escritas en la ley de Dios y no estaban escritas en la ley de Dios. Claro. Porque hay gente que te dice, pero ese ritual viene de la ley de Moisés y no está en la ley de Moisés eso. Eso era un ritual de ellos que hacían, de la purificación de los vasos para el vino. ¿No? El judío tiene esa costumbre. Yo conocí una persona que era un sastre, pero no la conocía a él, fue que me lo contaron, y de buena fuente. Y dice que ese sastre iba a hacer los trajes a los campos de las personas cuando había poca gente. Estoy hablando en la Segunda Guerra Mundial. Y resulta que ese era un judío y sastre, ¿no es cierto? Entonces se llevaba sus ollas y no usaba las ollas de la gente común del mundo, porque dice que ellos cocinaban los cerdos ahí adentro. Como el judío no come cerdo, claro. Eso me lo contaron. Sí. Sí, así que mirá qué tradiciones. Sí, ellos siguen tremendas, con ¿no? esas tradiciones. Sí, yo conozco también una familia que ellos tienen, que son judíos, y ellos tienen en su casa una vajilla para la carne y otra vajilla para el resto de los alimentos. Ellos, a pesar de que vos hoy tenés lavandina, tenés detergente, que vos podés limpiar pero bueno, son tradiciones que arrastran. El tema es que te las quieran imponer a vos. Fíjense, hermanos, todos tenemos tradiciones. Hay muchas personas que usamos el anillo de bodas, o usan el anillo de bodas, y el anillo de boda no es algo bíblico, pero eso no quiere decir que sea malo usar un anillo de bodas. ¿Dónde encontramos algo en la Biblia que nos diga que usar un anillo de boda sea malo? ¿No? Entonces ahora si yo mañana hago una religión y empiezo a decir, no, porque no está en la Biblia, nosotros no podemos usar el anillo de bodas. Y entonces, porque es una tradición de los hombres. Entonces no tiene sentido eso. Hay tradiciones, hay cosas que hacemos los hombres que no están mal a los ojos de Dios. Dios lo que ataca es la tradición que va en contra de su instrucción, en contra de la Biblia. Por ejemplo, ahora como menciono una cosa, menciono la otra. Lamentablemente me tengo que meter en un tema un poco más complejo. Le digo el ejemplo del anillo, por ejemplo, anillo de bodas. Yo en particular, como trabajo con máquinas, no uso anillo. Pero para mí me parece bárbaro que la gente use un anillo, es una costumbre hermosa que tienen las personas. Pero es hermosa esa tradición. Ahora,
Y no hay nada en la Biblia que yo haya encontrado a la fecha que vaya en contra de eso. Pero, por ejemplo, en el fin del siglo XIX, la masonería tomó una postura en contra de la barba en el hombre, por ejemplo, en contra de la barba del hombre, ¿no? Y esa fue una postura que se alimentó de la guerra. De la guerra en la guerra, la masonería usaba las caras de los hombres limpias por razones de guerra. Entonces quedó la costumbre de que el hombre, ahora bien visto, era el hombre que se hacía lampiño forzosamente y se sacaba la barba, ¿no? Pero cuando vos vas a la Torá, al Levítico, a Dios no le agrada que el hombre se saque la barba. Entonces ahí esa tradición podría estar, según lo que cada uno resuelva en su corazón después de leer los preceptos, y no porque ningún otro hombre se lo diga, sino esa tradición que fue reciente, que es una moda reciente porque el hombre por milenios usó barba, la barba natural que tiene. Entonces ahora esa tradición hace que nosotros invalidemos una ley de Dios, que está puesta para que simplemente la cara del hombre y la cara de la mujer sean bien distintas, que haya una gran diferencia, que los sentidos no se confundan. Cuando un hombre ve a otro hombre, vea a un hombre y no vea algo parecido a una mujer. Entonces la sabiduría de Dios es muy compleja de definir. Entonces hay tradiciones nuestras que nos alejan de Dios y hay tradiciones que no afectan en absoluto la relación con Dios. Eso tiene que ver en la medida que lo que nosotros estemos siguiendo esté en contra o a favor de la palabra de Dios. Claro. Exacto. ¿Hay alguno que quiera comentar algo que se le... Parece ser que esas tradiciones en principio fueron bien intencionadas, porque ellos cuando vinieron de Babilonia, estuvieron cautivos, tenían temor de transgredir la ley de Dios, entonces se exageraban, ¿no?, en las tradiciones. Pero el asunto es que, bueno, pasaban de lo que Dios estaba pidiendo y le imponían a otros. Exacto. Claro, y además desafiaban la ley de Dios porque Dios le había dicho en varias oportunidades, por lo menos 2 o 3 oportunidades, había dicho claramente a sus siervos que un siervo de Dios no podía irse ni a la izquierda ni a la derecha de lo que Dios había estipulado. Eso quiere decir, todos lo entendemos, que uno no podía exagerar ni quedarse corto con los mandamientos de Dios. El exagerar un mandamiento de Dios es pecado para Dios. Y el quedarse corto en la aplicación es también un pecado para Dios. Entonces a Josué, por ejemplo, ahora que recuerdo, Josué le dijo claramente, no te apartes ni a la izquierda ni a la derecha, no lo aumentes ni lo disminuyas, hacé exactamente lo que yo te digo. Y con eso vas a prosperar, con eso vas a tener bendición, con eso te va a ir bien en todo lo que emprendas. O sea, fíjese la fuerza de esas palabras. Entonces, nosotros no tenemos que desviarnos ni a la izquierda ni a la derecha. No exagerar tampoco. No exagerar. Héctor, Sí, Héctor, adelante. Adelante. También dijo que no debería ponerse vestidura de hombre sobre cuerpo de mujer y vestidura de mujer sobre cuerpo de hombre. Y ahora se hace todo lo contrario. Claro, que justamente como lamentablemente el estado profundo, el estado macabro, el príncipe de este mundo, lo que quiere es confundir los sexos. Por eso ha aumentado tanto la homosexualidad, porque confunde a los instintos, los confunde. Cuando llevando a que el hombre se parezca a la mujer o la mujer se parezca al hombre, lo mismo, logra que los instintos se confundan y algunas personas se empiecen a enamorar de su propio género, de su propio sexo, de su propio sexo. Entonces todo eso es malintencionado y Dios nos advierte. Por eso no es nada de lo que Dios puso en la Biblia es vanidad. Todo es cosa importante. Entonces si Dios dice, no se vistan como hombres las mujeres, las mujeres no se vistan como hombres, los hombres no se vistan como mujeres, los hombres no se saquen la barba, las mujeres déjense el pelo largo. Entonces, bueno, ¿qué te está diciendo? Te está diciendo que cuando vos veas a un hombre se parezca a un hombre, y cuando vos veas a una mujer se parezca a una mujer. Y a uno le parece una vanidad, pero la sabiduría de Dios indica lo contrario. Indica lo contrario. Esas son cosas importantísimas
Y que lamentablemente cuando uno es joven, yo también fui joven, y no la ve porque ve la verdad que no tiene sabiduría todavía. Y después vos empezás a entenderlo ahí Jehová, lo empezás a entender, ¿no? Lo bueno sería obedecerlo aún sin entenderlo, para que el día que lo entiendas vos no hayas arruinado tu vida. Esto estaría bueno. Eso estaría bueno. Lo que pasa es que somos duros, nosotros queremos entender todo si no obedecemos nada. Claro. Tenemos rebeldía en el corazón. La verdad que termina siendo así. Y ahí es donde metemos bien la pata. En fin. ¿Querés que sigamos leyendo? Bueno. Seguimos leyendo para terminar el capítulo 7. La fe de la mujer sirofenicia. 24 al 30. ¿Quién lo quiere leer? ¿Lo leo? Dale, Sonia. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia, de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacíen los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Bien. Wow. Bueno, qué enseñanza, ¿no? Acá nos muestra verdaderamente que Jesús vino primero a su casa, ¿no? A los hijos de Israel. Él vino a mostrar realmente quién era Él y vino a por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y después vendrían los demás, ¿no? Esto es lo que le dice Jesús, que no era correcto sacar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Él habla así de una forma que no la lastime, pero ella, al demostrar la gran fe que tenía en él, le dijo, bueno, por tu palabra y por tu fe, ve porque ya el demonio ha salido de tu hija. O sea, sin estar presente Jesús, con una sola palabra, ya estaba realizado lo que la persona estaba esperando. O sea que es impresionante esto, ¿no? No, pero y conmovedor es la humildad de esta mujer. Cómo Dios la prueba en su humildad. Claro, cómo la prueba en su humildad Dios. Dios la pone a prueba, porque le dice, la hace parecer a un perrito, siendo que Dios sabe que no es un perrito. Pero la hace parecer y la está probando en su humildad. Y la mujer responde desde humildad. Y cuando la ve humilde, la bendice. La bendice. La sabiduría divina, ¿no? Como Dios la llevó al límite, a ver qué tan humilde sos. Y entonces, bueno, claramente la enseñanza de Yeshua en muchas oportunidades fue la de que realmente primero uno tiene que empezar por su casa. ¿De qué sirve a una persona ser un gran predicador? ¿De qué sirve si levantó 100 congregaciones? ¿De qué sirve si hizo 40 discípulos? Pero si su casa, sus hijos, su mujer, su familia está perdida. ¿De qué sirve eso? Están invertidas las cosas. Primero, que se dedique a su familia, ese predicador. Y después, que se vaya a salvar a otras personas. Entonces, la enseñanza de Jesús siempre fue empezar primero por casa. Siempre empezar primero por casa. Así que bueno, yo esa enseñanza la considero muy, muy importante. Obviamente, si después la familia rechaza el mensaje de Dios, ahí va a implementarse lo que dice Marcos en 3:33 de Marcos, de que quién es mi madre, quiénes son mis hermanos. Obviamente que si uno ha cubierto los pasos y primero se ha preocupado por los de su casa, y su casa rechaza el mensaje, ahí vale la segunda enseñanza de nuestro maestro, que dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Entonces ahí nosotros ya sí, ahí podemos hacer la obra libremente
de ir a buscar a las ovejas perdidas, de ir a buscar por las ovejas perdidas, ¿no? Pero bueno, esta enseñanza es muy importante y creo que por lo menos a mí me ha servido para reflexionar. Exacto. ¿Alguien más quiere comentar algo? Sí, Alberto. Adelante. La expresión perritos no se los judíos nos llamaban perritos a los que no eran judíos. Sí, exactamente. Claro, Exactamente. claro, porque era una forma de decirle, él usa perritos como diminutivo, pero lo usa diminutivo Jesús, un diminutivo afectivo, pero los judíos le decían perros, Perros. perros y cerdos, o sea, decían, eran los animales inmundos, perros y cerdos. Claro. Entonces, los judíos lo usaban en forma despectiva, y Yeshua usó una palabra que usaban los judíos, estos judíos alejados de Dios, y la tomó, la puso en diminutivo afectivo y la transformó en esta enseñanza hermosa de la Sirofenicia, ¿no? Exacto. Perfecto. Bien. El relato paralelo de Mateo, en el capítulo 15, 22, dice que la mujer era cananea. Claro, los fenicios, los cananeos, los cananeos, los fenicios y los judíos y los israelitas eran todos emparentados. Canaán, Abraham vino de Canaán, Abraham. Era un cananeo. Y De Ur. de Ur. Los cananeos, los fenicios y los hebreos estaban emparentados. Después se empezaron a dividir. Los fenicios se volvieron opositores de los fenicios, y los cananeos después se volvieron opositores del pueblo de Israel. Pero eso es a posteriori. Pero inicialmente eran un mismo pueblo, un mismo rebaño. Y claro, porque todos venían de Noé. Venían del mismo hijo de Noé. Venía del mismo hijo de Noé, de Que Canaán. eran Sem. Sem Sem. eran Sem. de los semitas, ¿no? De Sem. Y los de Sem. Canaán lo tienen. A ver, No, de Canaán. ¿me equivoco entonces? No Los eran semitas, eran. Los De semitas, Sem. de Sem venía Abraham. pero los de Canaán, del hijo de Canaán, venían los demás. Claro, tenés razón. Venían los demás, pero Los- los fenicios eran cananeos. Los fenicios eran cananeos. Los fenicios eran cananeos. Eran cananeos, Claro. no eran que estaban emparentados. No estaban emparentados de verdad. No estaban emparentados. Sino, vienen de Noé, sí, pero claro, estaban divididos en los hijos. convivían en un mismo territorio, ¿no? Ah, sí, convivían en un mismo territorio. Eran vecinos. Eran vecinos, sí. Eran vecinos. Sí, Sí. eran vecinos. Bueno, qué lindo recordar un poco eso, ¿no? Los semitas eran los abrámicos y los cananitas eran los cananeos y los fenicios. Sí, es verdad, Exacto. es posible que sea así. Sí. Bueno, Bueno, muchas gracias por los comentarios, muy lindos. termino. ¿Algo más que quieran de la mujer cananea? No, creo que... De la mujer cananea. Bueno, entonces, cumpliendo con mi palabra, vamos a dejar acá. Vamos a dejar acá. Así cumplo con mi palabra. Porque si me dejan a mí, yo me quedo hasta las 6 de la tarde. Así que bueno, muchísimas gracias. Vamos a cerrar. Le vamos a pedir si por favor Ángel nos puede hacer una oración para cerrar este grupo ante Dios. Le pedimos que Ángel, en este hermoso sábado de adoración, a través del estudio de la palabra, a través de la prédica de la palabra, así que le pedimos si por favor Ángel nos puede dirigir en oración. Adelante. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Te agradezco, Señor, por este día, porque nos hayamos podido reunir tantas personas.
también por las cosas que aprendimos, por la hermosura de las palabras. Te pedimos perdón por nuestras fallas. Amén. Amén, Jehová. Gracias. Muchas gracias, muchas Muy gracias. Bueno, un sábado hermoso se pasó ya. Bueno. Se nos pasó el sábado, es increíble. ¿Cómo van llevando, Alberto y Nancy, la vida en encierro? ¿Cómo van llevando ustedes eso? ¿Cómo lo van llevando? Acá está, mirá, acá está bien, viste, está tranquilo. Sí, vamos trabajando, vamos al pueblo y bueno, estamos preparándonos porque va a ser difícil. No, le queremos comentar que nosotros nos contactamos con el Consulado de Brasil y están tramitando una repatriación para el día 10 de junio, así que bueno, estamos esperando a ver si pueden. Si coincide y da todo bien, volveremos a Brasil el día 10. Ay, qué lindo, qué buena noticia. Mirá. Qué buena noticia. Porque qué buena noticia. Y ¿y cómo se han arreglado con el tema del trabajo? Porque está bravo el tema. ¿Cómo han hecho? ¿Han podido trabajar? ¿Están bien? ¿Tienen recursos? ¿Cómo están? Sí, acá ya ocurrió domicilios. Hoy teníamos 2 trabajos, los postergamos, los rechazamos y mañana domingo trabajamos y así vamos a los domicilios. Bueno, qué suerte que pudieron, nosotros también estuvimos 3 meses sin trabajo, ya nos empezábamos a preocupar, bueno, y ahora nos salió un poco de trabajo, y bueno, pero hay personas que realmente esto nos dejó sin trabajo, Por eso les preguntaba, porque estaba de alguna manera un poco preocupado por ustedes, pensando que podrían no tener trabajo, ¿no? Claro. No, sí. Porque hacemos un aviso, un anuncio en la radio de acá, de San Pedro. Entonces, como él es cliente de Alberto y bueno, hizo amistad con él y él nos pasa la propaganda, el aviso, que vamos a domicilio, porque era